Bien. Chicos, entonces vamos a empezar a trabajar con las siguientes actividades. Por favor, abrimos el libro en la página número 45. Bueno. Bien, chicos, entonces en la pantalla, en su pantalla puede observar los nuevos contenidos para este nuevo quimestre. ¿Con qué vamos a iniciar? Nosotros, como ustedes saben, en el quimestre anterior analizamos lo que son alcanos, alquenos y alquinos, específicamente estos tres grupos funcionales, en donde habíamos dejado claro cuál es la función justamente de cada uno de estos grupos. Alcanos hacen referencia justamente a un enlace sencillo o también conocido como enlace simple. En relación a los alquenos, hacen referencia a un doble enlace y la numeración se lo va a hacer siempre desde el enlace más cercano a la puntuación con el menor puntaje. Y en relación a los alquinos, pues ustedes saben que hacen referencia a los triples enlaces, ¿no es cierto? Cada uno tiene su variabilidad en este caso para dar el nombre a cada una de estas cadenas. El día de hoy nosotros vamos a empezar a analizar entonces este nuevo contenido que se va a denominar o conocer como hidrocarburos acíclicos. ¿Qué van a hacer los hidrocarburos acíclicos? Van a tener bastante similitud con lo que nosotros estudiamos en el bloque anterior. A ello me voy a referir con los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Yo en algún momento les había indicado a qué hace referencia un ciclo. ¿Ustedes recuerdan? Siempre. ¿Perdón? Janina, perdón, no lo escuché. Un ciclo, licenciado, me imagino que es una parte de la carrera, del tema. Ya, vamos a bajar un poquito más el contenido aquí. Observemos donde nos dice forma estructural y fórmula de tipo esqueleto. ¿Qué puede observar usted en los ejemplos de cada uno de ellos? A una. ¿Qué pueden observar, chicos, ahí? Donde dice estructura, a los cicloalcanos los representamos de dos formas, en dos dimensiones, con la forma estructural y con la forma de tipo esqueleto. En el ejemplo de cada uno de estos, ¿qué pueden observar? Que tiene una forma. Triángulo. ¿Y el triángulo qué es? Cada uno sigue un ciclo. Una figura. Exacto, es una figura geométrica. Exacto, es una figura geométrica. Entonces, cuando nosotros hablemos de los ciclos, vamos a hacernos referencia a una figura geométrica. Y en relación a los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, van a tener similitud con los grupos anteriores, de los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Por qué? Si es que nosotros decimos cicloalcanos, ¿cuántos enlaces van a tener? Uno. Correcto, va a tener uno solo. Y si hablamos de los cicloalquenos, Dos. van a tener un doble enlace, pero ¿dentro de qué? De la figura. De la figura geométrica. Correcto. Y al hacer referencia de los cicloalquinos, entonces nos referimos que asimismo la figura geométrica tendrá tres enlaces. Tres triples enlaces, correcto. Ya, entonces luego de que analicemos los cicloalcanos, alquenos y alquinos, nosotros vamos a analizar también lo que son hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno. Hablar de los cicloalcanos, alquenos y cicloalquinos, se entiende bien que hacen referencia a la misma estructura del grupo funcional alcano, alqueno y alquino.
cada uno de ellos va a tener bastante similitud en relación al nombrar, al darle nombre a la cadena. Ya, entonces, permítanme. Vamos a empezar, chicos, entonces con los cicloalcanos. Primero que nada, nos dice que son hidrocarburos en los cuales el último carbono se enlaza con el primero formando un compuesto de cadena cerrada. Ya, entonces démonos cuenta, cuando hablamos nosotros de los cicloalcanos, van a estar siempre dentro de una figura cerrada. A eso lo vamos a conocer como cadena cerrada. Al igual de que los hidrocarburos de cadena abierta se van a clasificar de acuerdo con la presencia de enlaces simples, dobles o triples enlaces en su estructura. ¿Ya? Entonces, una vez más, chicos, si al hablar entonces yo de enlaces simples, ¿a qué hago referencia? A los alcanos, bro. En este nuevo tema, ¿pero a qué? Alcanos, cicloalcanos. A los Cicloalcanos, correcto. ¿A los dobles enlaces? A los cicloalquenos. cicloalquinos. Ya, entonces, Digna, ¿me puede ayudar con la lectura donde dice cicloalcanos? Corresponden a compuestos de cadena cerrada que solamente presentan enlaces simples en su estructura, al igual que los alcanos. Sus nombres son los mismos con la diferencia de que se agrega la palabra ciclo al inicio de cada nombre, como observamos en esta tabla. Ya, correcto. Entonces recuerden, chicos, que nosotros en el grupo funcional de antes de los alcanos teníamos que al grupo de 3 carbonos, ¿cómo le conocíamos? Antes del ciclo, simplemente como Propano. correcto. Al de 4, Butano. butano. Al de 5, pentano, Pentano. hexano, y así sucesivamente. Los 3 puntos que usted puede observar ahí son lo que sigue, ¿no? Hexano, heptano, octano, nonano, decano, etcétera, 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 ¿sí? Aquí tiene los números de carbonos, la fórmula de cada uno de ellos y el nombre justamente, ¿sí? Recuerden entonces, cuando nosotros hagamos ahora el nuevo nombre de la cadena, lo primero que vamos a hacer es agregar la palabra ciclo. La palabra ciclo. Pero, ahora bien, tomará en cuenta que usted va a agregar la palabra ciclo siempre y cuando observe que haya una Cadena figura cerrada, una figura Geométrica. Ahora, si nosotros observamos, por ejemplo, una cadena lineal en donde esté conformado de carbono e hidrógeno y no observemos que haya una figura geométrica, ¿qué es lo que va a pasar? Corresponderá a un grupo funcional, ya sea de alcano, alqueno o alquino, dependiendo de su grupo funcional o de sus enlaces. ¿Sí? Entonces, tome en cuenta bastante esto, chicos. ¿Cuál va a ser la estructura? Nosotros vamos a tener 2 tipos de estructura al hablar de los cicloalcanos. Las 2 formas va a ser, una de ellas va a ser la fórmula estructural que usted puede ver en su pantalla. La fórmula estructural quiere decir que en cada punta viene escrito ya sea el carbono o el hidrógeno. Y en la fórmula de tipo esqueleto simplemente se va a hallar con la figura geométrica, entendiéndose que en cada punta existirá o habrá un carbono. Correcto, un carbono, perfecto. Existirá un carbono. Eso hace referencia a la fórmula estructural y a la fórmula de tipo esqueleto. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. ¿Cuál va a ser la nomenclatura? Al hablar nosotros de nomenclatura, chicos, hacemos referencia al nombre justamente. A cómo se lo va a nombrar. ¿Cuáles van a ser las reglas para darle el nombre en este caso, a los ciclos? Los ciclos no siempre van a estar solos. ¿Por qué? Porque de pronto van a tener lo que son, ¿cómo llamábamos lo que está fuera de la cadena principal que me acabo de olvidar? Ramificaciones. Las ramificaciones, muy bien. Por eso nos dice que los ciclos no siempre van a estar solos. ¿Por qué? Dentro del ciclo o fuera del ciclo van a estar siempre lo que son las ramificaciones. A las ramificaciones nosotros le íbamos a conocer o íbamos a dar una terminación. ¿Con qué? ¿Cuál era la terminación de las ramificaciones? Cicloalcano. Las ramificaciones, Marta, en este caso, ¿cuáles eran? El nombre de las ramificaciones, la terminación. Il. Correcto. En su ejemplo puede ver que tiene isopropil. ¿Por qué? Porque en este caso nos damos cuenta que, aquí por favor, ubiquémonos en el primer ejemplo, ¿sí? Nos damos cuenta en este caso
que tenemos un ciclo, ¿no es cierto? Y fuera de este ciclo existe el isopropil, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta, como les acabo de mencionar, que tenemos el isopropil fuera del ciclo butano en este caso. Ciclo, primero que nada, porque está formando una figura geométrica, y butano, porque son de 4 carbonos, ¿no es cierto? Porque tiene la terminación en ano en este caso. Porque son Porque alcanos. tiene un enlace. Un enlace. Porque hace referencia, perfecto, Marta, porque hace referencia a que tiene un solo enlace. Perdón. En caso de tener solo una sustitución y esta tenga menos carbonos que el ciclo, no deberemos numerar la posición de la sustitución. ¿Por qué nos dice esto? Porque este isopropil puede estar en la primera, segunda, tercera o cuarta punta, pero cuando tengamos este caso, no es necesario que coloquemos uno isopropil, porque nos damos cuenta que no existen más ramificaciones. Ahora que exista un metil, de pronto en el carbono número 3, ahí sí va a ser necesario que les demos la numeración. ¿Estamos claros, chicos, tal vez, con este tema, o estoy yendo muy rápido? No sé, ustedes me dicen. Sí, sí, profe. Sí, sí se entiende. Perfecto. En el caso número 1, entonces recuerden que en caso de tener una sola sustitución y este tenga menos carbonos que el ciclo, no deberemos numerar porque no va a ser necesario, ya que, como bien nos dice la regla, solo hay una ramificación, o también conocida como sustitución. Recuerden que las ramificaciones siempre le vamos a dar una terminación en il. Ya, Janina, una pregunta para usted. ¿Por qué en este caso no se llama propil la ramificación? Disculpe, profe, no les... ¿Por qué en este caso, Janina, no se llama propil a esta ramificación a la que está señalando el mouse? Porque hizo es porque sale como forma de Y. Ya más o menos hace referencia, pero aún falta. ¿Alguien que me levante la mano, por favor, y que me diga por qué en este caso no se llama propil? Porque los carbonos están en distintas direcciones. Porque hay una ramificación ahí de 3 enlaces, ¿será? No Maruja y no Cristian. Marta, ¿tiene la palabra? Sí, licenciado, porque está un carbono entre los 2 carbonos. Perfecto, esa es la respuesta, porque si nos damos cuenta, es casi como nos decía Janina, ¿no? Pero la respuesta es esa, lo que nos acaba de decir Marta. Un carbono está en medio de 2 carbonos y a eso lo conocimos o lo vamos a llamar como isopropil. Es por ello que no adopta el nombre de propil, ¿sí? Se va a denominar o conocer entonces como isopropil ciclobutano. Ya decimos por qué se llama ciclobutano, ¿no es cierto? Ciclo porque hace referencia a que está formándose una figura geométrica, butano porque tiene 4 carbonos y ano porque tiene justamente un enlace sencillo. Esta fórmula que usted puede ver, ¿será la fórmula estructural o la fórmula esqueleto? La fórmula estructural. La fórmula estructural, ¿por qué, Maru? Porque está en cada punta prácticamente se podría decir está el carbono o el hidrógeno. Perfecto, muchas gracias. Sí, eso vamos a hacer, eso vamos a entender dentro de la primera regla, chicos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a entender dentro de la segunda regla? En caso de tener 2 sustituciones, la numeración de la sustitución empieza en orden alfabético de acuerdo con el nombre de la sustitución. Bueno, nos confunde acá un poco, pero ustedes saben, ¿no? Que para darle el nombre a la cadena principal siempre se lo va a hacer en orden alfabético, ¿sí? Sin importar en este caso el prefijo. Por ejemplo, que estemos un dietil o un dimetil, ¿sí? El di en este caso no cuenta, simplemente empezará a contar desde M en este caso. Ya, aquí tenemos 1-etil, 3-metil ciclopentano. ¿Quién me explica esta cadena antes que se nos acabe el tiempo? 3-etil. Ya que las ramificaciones salen, por ejemplo, la primera ramificación sale de 1, por eso es 1-etil, y 3-metil porque la ramificación, así pues tiene doble carbono, y en cambio la 3 tiene un solo carbono, por eso es 3-metil, y ciclopentano porque es una cadena de 5.
de 5 Ok, la carbonos. última pregunta para Nicolás Dávila, antes que se me acabe el tiempo. Nicolás, en el caso de este mismo ejemplo, en el caso del mismo ejemplo que usted puede visualizar en la pantalla del número 2, ¿cuál es el nombre que va a adoptar si tuviera en el carbono número 3 un doble enlace? Ciclopenteno. Chicos, les agradezco mucho por su tiempo. Tengo menos de 30 segundos. Solo avanzo a despedirme. Que tengan una excelente mañana. Nos vemos en la clase de inglés.